De 1898 a 1902, la república que nació con una condición la madrugada después del derrumbe. Hay fechas que no suenan como un disparo, pero se sienten como un terremoto. Piensa en Cuba al final de 1898, piensa en una isla exhausta, no cansada de un día, no cansada de una semana, cansada de décadas, guerra, hambre, familias rotas, campos devastados. Ciudades que intentan respirar con dificultad. Y, sin embargo, en medio de esa fatiga, hay algo que se mantiene vivo, la idea de que la libertad se gana, y que nadie debería firmarla por ti. Pero entonces llega el giro que cambia todo, el destino de Cuba se discute lejos de Cuba. No en la manigua. No en los pueblos. No en los hogares. Se discute en mesas de diplomacia, en lenguaje legal, en acuerdos entre potencias. Y aquí comienza nuestra historia. Hoy vamos a recorrer, paso a paso, cómo se produjo la transición más delicada de nuestra historia moderna, la salida de España, la ocupación de Estados Unidos y el nacimiento de la República en 1902. No como una lista de fechas, sino como una experiencia humana, la esperanza, la sospecha, la alegría y el resentimiento mezclados en un mismo vaso. 1898. El final no lo firma quien sangró, Tratado de París, una frase que decide el futuro. El 10 de diciembre de 1898, España y Estados Unidos firman el Tratado de París, el acuerdo que pone fin formal a la guerra hispano-estadounidense. Y en ese tratado hay una línea que es casi una sentencia histórica. Dice, en esencia, que España renuncia a toda soberanía sobre Cuba. Y que Cuba, al ser evacuada por España, será ocupada por Estados Unidos durante el tiempo que dure esa ocupación. Detente un segundo, porque esto no es España entrega Cuba a Cuba, esto es, España se va, y entra otra administración. Para el cubano que peleó, que perdió a un padre, a un hijo, a una esposa, eso no se siente como una meta alcanzada. Se siente como una puerta abierta a una pregunta incómoda. ¿Quién manda ahora? La promesa Teller, tranquilizar al mundo. Antes incluso del tratado, en abril de 1898, el Congreso estadounidense aprueba lo que se conoce como la Enmienda Teller, diciendo que Estados Unidos no pretende anexar Cuba y que, una vez pacificada, dejará el gobierno a su pueblo. Pero esa promesa trae una palabra peligrosa, pacificación. ¿Quién define cuando un país está pacificado, el que vive la guerra o el que tiene los barcos? Y esa palabra, como verás, se vuelve elástico el tiempo. 1899, la ocupación y el nuevo orden, gobierno militar, la vida cotidiana cambia de manos. Con España fuera, Estados Unidos asume el control como poder ocupante. La ocupación militar se convierte en gobierno real, aduanas, tribunales, policía, finanzas, salud, educación. Y aquí aparece un personaje que se vuelve símbolo de esa etapa, Leonard Wood, militar estadounidense que sirve como gobernador militar de Cuba en ese periodo. Ahora bien, hay que decirlo con honestidad histórica. La ocupación no fue solo represión y control. También fue reorganización estatal, creación de estructuras administrativas y una campaña sanitaria enorme. Pero precisamente por eso fue tan peligrosa en lo simbólico, porque el poder no solo se mostraba con soldados, se mostraba con resultados. Y cuando un poder extranjero ofrece resultados, puede justificar su permanencia. O su tutela. La guerra dejó ruinas, y la ruina facilita la tutela. Cuba venía de un periodo devastador. Eso hacía que la idea de orden fuera seductora. El país necesitaba reconstrucción, caminos, instituciones, escuelas, hospitales. Y además estaba el terror silencioso, las epidemias, especialmente la fiebre amarilla. La campaña sanitaria, el enemigo era un mosquito. En 1901, tras hallazgos científicos vinculados a la transmisión por mosquitos, se impulsan campañas de control del mosquito en La Habana, asociadas al trabajo sanitario dirigido por William Crawford Gorgas. El impacto fue enorme, La Habana se convierte en ejemplo de que la fiebre amarilla podía ser controlada con medidas sistemáticas de salud pública y control vectorial. Y aquí nace una narrativa, si nosotros, Cuba no puede. Esa frase no siempre se decía en voz alta, pero se respiraba en cada decisión. 1900, escribir una constitución bajo ocupación, la Convención, el laboratorio de la República. En noviembre de 1900, se reúne la Convención Constitucional en La Habana.
La historiografía recoge que la convención sesiona desde 5 de noviembre de 1900 hasta 21 de febrero de 1901, cuando se adopta el texto constitucional. Piensa en lo que significa: se redacta la Constitución bajo un gobierno militar extranjero. No es un detalle técnico. Es una marca de nacimiento. Esa convención produce una Carta Magna inspirada en modelos republicanos modernos. La idea de república cobra cuerpo: poderes, instituciones, elecciones, legalidad. Pero faltaba el punto que a Estados Unidos le importaba más: la relación futura entre Cuba y Estados Unidos. 1901, la enmienda Platt, la condición que cambió el siglo. La condición: para irse, primero hay que asegurar el control. En 1901, el Congreso estadounidense impone lo que se conoce como la enmienda Platt, una lista de condiciones que Cuba debía aceptar para que Estados Unidos retirara sus fuerzas y se transfiriera la soberanía. Y aquí está el corazón del problema. La enmienda Platt incluía, entre otras cosas, que Cuba no podía firmar tratados que comprometieran su independencia frente a otras potencias. No podía asumir deudas que pusieran en riesgo su estabilidad. Y, lo más polémico, Cuba debía consentir que Estados Unidos pudiera intervenir para preservar la independencia cubana y mantener un gobierno adecuado. Además, autorizaba que Estados Unidos pudiera arrendar o comprar tierras para estaciones navales, base de lo que luego se convertiría en Guantánamo como instalación naval. Ahora dilo en lenguaje de calle. Eres libre, pero si yo creo que no estás gobernando bien, entro. ¿Pueden hacer una república con una cláusula que permite a otro entrar en tu casa? Ahí estaba el drama. La decisión amarga: aceptar para existir. La Convención cubana finalmente incorpora esas condiciones en junio de 1901 para destrabar la retirada y abrir el camino a la República. Y no lo hace porque fuese un capricho. Lo hace por un dilema brutal. Si no aceptas, no hay transferencia, no hay república, no hay salida de tropas. Si aceptas, hay república, pero con un límite doloroso. Es una decisión de supervivencia política. 1901. Elecciones con sombra: Estrada Palma, el presidente que nace entre acuerdos. Las elecciones presidenciales ocurren el 31 de diciembre de 1901, y resulta electo Tomás Estrada Palma. Hay un episodio clave: su rival, el general Bartolomé Mazó, se retira denunciando favoritismos y manipulación del entorno político bajo ocupación. Y aquí entra una realidad incómoda. La primera elección que inaugura la República no nace con unanimidad emocional. Nace con dudas, con heridas, con sospechas. Y una república que nace con dudas, se vuelve más frágil. 20 de mayo de 1902, el día que se celebra y se discute la ceremonia, entrega del poder. Llega el 20 de mayo de 1902. Ese día, Estados Unidos transfiere formalmente el gobierno a la autoridad cubana, inaugurando la República con Estrada Palma como primer presidente. Existe documentación visual e histórica del momento: el acto en el Palacio en La Habana con Leonard Wood transfiriendo el gobierno, incluso registrado en colecciones históricas de la Biblioteca del Congreso. Y el Tratado de París ya había fijado desde el inicio que Cuba sería ocupada por Estados Unidos al evacuar España, mientras dure la ocupación. Esa ocupación, en términos formales, termina con esta transferencia. La frase que se escucha en muchas casas: ese día hay banderas. Hay música. Hay orgullo. Hay lágrimas. Pero también, en muchas casas, hay una pregunta susurrada. ¿Esto es el final, o es el comienzo de otra dependencia? Porque la República nace, y nace con un apéndice: la condición de Platt. Lo que realmente dejó la transición: 3 herencias. Si tuviéramos que resumir lo que queda sembrado entre 1898 y 1902, son 3 herencias. Primera, Cuba aprende que la independencia puede ser jurídica, sin ser completa en la práctica, porque el derecho de intervención queda escrito como posibilidad. Segunda, Cuba nace con instituciones, sí, pero con una legitimidad partida, porque muchos sienten que se ganó la bandera, pero no el control total del destino. Tercera, Cuba entra al siglo XX en una relación asimétrica con Estados Unidos, no necesariamente por maldad absoluta ni por bondad absoluta, sino por geopolítica. El Caribe y el Golfo son estratégicos, y la historia se mueve con intereses. Y cuando una potencia define condiciones para tu soberanía, ya tu soberanía es una negociación. La república que nació con una cicatriz. Quiero cerrar con una imagen.
Imagina a un veterano mambí en su portal. En una tarde de mayo de 1902, se oye música en la calle, se ven banderas, se celebra. Y él mira el cielo, respira, y no sabe qué sentir. Porque por un lado, ve a su país nacer oficialmente. Pero por el otro, sabe algo que no se ve en los discursos. Que en esa acta de nacimiento hay una cláusula que permite a otro entrar. Y eso no es una anécdota, eso es una cicatriz. La transición de España a Estados Unidos y el nacimiento de la República de Cuba no fue una línea recta. Fue un camino con promesas, con reconstrucción, con avances sanitarios, con diseño institucional, y con una condición política que marcó el siglo. Por eso, cuando hablamos de esta etapa, no hablamos solo del pasado, hablamos de una pregunta que todavía resuena. ¿Qué significa ser república? ¿Cuándo tu soberanía nace condicionada? Gracias por ver. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Nos vemos pronto.